reproduzco un pedacito del Quijote, ¿sí? Dice, en esto se fueron razonando los dos hasta que llegaron a un pueblo donde fue ventura hallar un algebrista con quien se curó el Sansón desgraciado. Tomé Cecial se volvió y le dejó y él quedó imaginando su venganza y la historia vuelve a hablar de él a su tiempo por no dejar de regocijarse ahora con Don Quijote. Hasta no llegó a tanto, dice Mariela. Bueno, ahí tenés un desafío. Vieron que cuando nos han hecho leer el Quijote, al pobre Quijote le pasa de todo. ¿Sí? Siempre pierde, siempre sale maltrecho de todas las peleas en las que se mete. Bueno, hay una en la que gana, que es esta, ¿no? Cuando pelea con este señor que se lo conoce como el Caballero de los Espejos. Y el otro queda tan maltrecho, queda tan lastimado, queda, digamos, tan arruinado, que tiene que ir a buscar los servicios de un algebrista, ¿sí? Y esto, digamos, bueno, obviamente choca con nuestra idea moderna de lo que es el álgebra, ¿no? Es más, dicen que en la Edad Media se podía ver en los centros urbanos españoles el cartel algebrista y sangrador. ¿Mm? ¿Se acuerdan que cualquier problema que tuvieras era problema, cualquier enfermedad que tuvieras podían ser tus humores? ¿No? Y los humores son los líquidos del cuerpo. Entonces, ¿qué hacían? Te hacían un tajito y te sacaban sangre controladamente o no, están para curarte. Entonces, había estaban los algebristas y también estaban los sangradores y podía haber gente que había las dos cosas. ¿Qué sería un algebrista en esa época? Lo que hoy sería un kinesiólogo o un quiropráctico, ¿sí? Aquel que te arregla los huesos dislocados, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra álgebra? De esta época, hay una de las figuras más importantes es el matemático Al-Khwarizmi, ¿sí? Del cual heredamos la palabra algoritmo, ¿sí? Lo heredamos de su nombre. Y él escribe una obra, Al-Jabru wal Mukabala, ¿sí? De donde nosotros heredamos la palabra álgebra, ¿sí? Eso recientemente se volvió a editar, a ver, acá, este es el momento ventas online. No, les cuento. Esto se volvió a editar y es una edición hermosa porque, a ver si se alcanza a ver, tiene la versión en español y la versión original del árabe al costado, ¿sí? Digamos, como documento histórico. Y entonces, él en este libro hace una recopilación de problemas muy interesante y sobre todo problemas que, si hoy nos lo plantean, nosotros los resolveríamos distinto. Porque, por ejemplo, hoy, este año a las chicas de Historia y Fundamento, les di un problema de ahí, ¿no? Pero resulta que sobre herencias, para los árabes el tema de la herencia era fundamental, ¿no? Porque incluso no todos los hijos heredaban lo mismo, había como categorías de herederos. Entonces, Al-Juarizmi dice, mirá, a ver, yo te planteo este problema. Fulanito se muere, tenía una deuda con otro y tiene dos hijos, y su capital es tanto, ¿cómo lo repartís? Y la solución que propone el Juarizmi, ¿sí? Está totalmente fuera de nuestra cultura, porque resulta, ¿sí? Que el deudor, o sea, nadie se ocupa del pobre deudor, ¿está? La deuda casi que se muere con perdón, el acreedor, digo, ¿está? La deuda casi se muere con él. Entonces, la idea de contarles esto es, él hace un compendio de problemas prácticos, ¿sí? De problemas totalmente prácticos. No le interesa teorizar sobre lo que es una ecuación, sino la ecuación como herramienta matemática, a mí para qué me sirve, ¿sí?
Al-Khwarizmi sería un alumno bárbaro nuestro, ¿sí? Que a veces no le interesa profundizar la justificación matemática de la cosa, está, y termina preguntando, ¿y esto a mí para qué me va a servir? Y vuelvo a los memes, está, otra vez, y lleno de memes, está, y todavía estoy esperando usar el trinomio cuadrado perfecto en mi vida, y todas esas cosas, ¿sí? Que son un desafío para nosotros porque obvio no vas a usar el trinomio cuadrado perfecto para ir al súper, ¿sí? Pero la estructuración de lógica que te va a dar el trinomio cuadrado perfecto, por lo menos vas a decir, che, el meme está un poco excedido. Al-Khwarizmi, bastante, digamos, un diofanto de la cultura árabe, con problemas más sencillos, ¿sí? Y digamos que también toda un álgebra retórica, porque algunos autores, entre ellos Diofanto, ¿sí? Pero Brahmagupta en la India, que es otro mundo que se está moviendo allá lejos, ¿sí? Empiezan a sincopar las ecuaciones. ¿Qué quiere decir? Las escribo, ¿sí? Pero le voy poniendo algunos símbolos, ¿sí? Y si bien no es Brahmagupta, hay otro que escribe uno de los libros más hermosos de ecuaciones, que es Bhaskara o Bhaskara, con el libro Lilavati, ¿sí? Donde, oh niña de ojos hermosos como gacela, decime cuál es el cuadrado del cubo de la mitad de un número que ha aumentado en 5, etcétera, etcétera, ¿sí? Él escribe ese libro para consolar a su pobre hija que queda viuda muy joven. Eh, digamos, pero está la intención del álgebra no de generalización, sino de resolución algorítmica, tomemos la palabrita del nombre de Al-Khwarizmi, ¿sí? De problemas en particular. Bueno, ¿qué quiere decir Al-Jabr y Mukabala, o como se diga, ¿sí? Con todo el perdón del idioma árabe que desconozco olímpicamente? Se supone, ¿sí? Que Al-Jabr habla de completar o restaurar, ¿sí? Y Mukabala hace referencia a reducir o compensar. Entonces, pensemos, ¿tá? Algebrista, el tipo que te restaura los huesos, que compensa tus desequilibrios y te deja más o menos en condiciones para seguir en camino. Y en matemática esto, ¿qué tiene que ver? ¿Sí? Dicen los historiadores que está relacionado justamente con esta esencia de la resolución de ecuaciones, ¿no? Si yo digo 2x más 3 igual a 5x más 2, voy a tener que compensar las cantidades, completar lo que falta, ¿sí? Lo que hoy haríamos con sumando a ambos miembros, dividiendo a ambos miembros, etcétera, etcétera, preferentemente antes de que lo que está sumando pasa restando. Eh, esa idea de ir completando, ¿sí? Logrando expresiones equivalentes para resolver el problema es lo que haría referencia a Al-Jabr, o sea, son como dos procesos complementarios. Para decirlo rápido, si yo tenía un 3 sumando acá y lo paso restando, ¿sí? Completé de este lado, pero o sea, tengo que este, compensarlo aquí, ¿no? Por eso es más lindo hablar de que sumo 3 a ambos miembros, etcétera. Pero digamos, todo esto también queda en el terreno de la conjetura. Y el álgebra, ¿sí? A lo largo de, ya les digo, de caminos de gente que no se conoció entre sí, de civilizaciones que hablaron idiomas totalmente diferentes, de contextos culturales totalmente diferentes. No me he metido con los chinos. Los chinos es un mundo aparte. ¿Sí? Yo normalmente, la gente, los alumnos míos de álgebra, yo no me metía con China, ¿sí? Ahora sí, y después ahora que es increíble, son unos desgraciados las cosas hermosas que han hecho. Entonces, las civilizaciones, ¿sí? Van avanzando, van saliendo de la resolución de problemas en general para llegar a problemas
perdón, de problemas en particular para llegar a problemas más en generales, ¿no? Pero el camino es muy lento, muy, muy lento. Y hay un códice, ¿sí? Un libro ya medieval sobre algunos problemas griegos, que es del siglo X, donde se leen algunos problemas de álgebra de los cuales nosotros no nos podemos, no nos podemos desprender todavía. Uno de los problemas está, que lo que vamos a mirarlo está por lo monstruoso que es el problema de ganado de Arquímedes. Acuérdense, Arquímedes preocupadísimo por los números grandes. ¿Sí? Arquímedes preocupadísimos, volvemos a la cuestión aritmética, ¿sí? De cómo simbolizar cantidades muy grandes. Y también ahí hay como una preocupación escondida de Arquímedes. ¿El mundo es infinito? ¿Es finito? ¿Qué es el infinito? Esa es otra discusión que viene, ¿sí? Levantando la voz de a poquito desde la historia. Problema de Euclides sobre una mula y un asno que transporta granos, ¿sí? Todos le hemos dado a nuestros chicos el problemita de que si yo te doy dos naranjas de las que llevo, entonces vos vas a tener el doble que yo, pero si vos me das una, vamos a tener la misma cantidad, ¿sí? Eso no se le ocurrió a un profe trasnochado que quería hacer hablar bichitos que cargaban cosas. Es un problema euclídeo, ya viene de la época de los griegos. Los tiempos para llenar cisternas, ¿sí? O sea, no puedo decir canilla, ¿tá? Pero bueno, un coso de donde sale agua, ¿sí? ¿Qué tiempo tarda en llenar una cisterna? ¿Y por qué era importante para ellos? Y porque los relojes eran clepsidras, los relojes, la mayoría eran de agua. Los relojes de sol, ¿sí? Y bueno, funcionaban cuando había sol. Y la medida de tiempo se hacía con las clepsidras, donde el agua iba abandonando un recipiente para pasar a otro y con eso se medía el tiempo. Y los problemas de edades, que son tan criticados a veces en- desde los profes, ¿está? Porque vos cuando le preguntás la edad a alguien, le preguntás la edad y te va a decir, tengo tantos años, no te va a decir, mirá, cuando nuestras edades, cuando pasen 5 años, nuestras edades van a sumar el doble de la edad que tenías vos cuando yo, qué sé yo, o sea, nadie dice eso. Pues bien, a los griegos, a los antiguos les gustaba ese tipo de problemas y los hemos heredado de ahí. Son una herencia cultural. ¿Está? O sea, porque a veces uno dice, no, este problema no responde a nada de la realidad. ¿Sí? Bueno, pero es un bien cultural. ¿Sí? Eh, Porque uno dice a veces, a mí me pasaba como profe de secundario esto, ¿no? O sea, ¿quién te va a ir a decir cuando vos le preguntás la edad? Sí, había uno de un nieto, le pregunta a su abuelo la edad, y entonces, qué sé yo, el abuelo empieza con una perorata, el viejo le tiene que decir, tengo 70 años y chau, ¿no? Pero bueno, es un bien cultural, hay una herencia cultural, ¿sí? Que entonces por ahí cuando doy un problema de estos, yo puedo decir, che, gurises, yo sé que las mulas no hablan, yo sé que hoy en día no me interesa saber en cuánto en cuánto tiempo se llena el tanque de agua, ¿sí? No me interesa dar una vuelta tremenda para hablar de edades, pero fueron los primeros modelos que encontraron los antiguos para plantear problemas, ¿sí? Entonces, a veces tiene el valor histórico, ¿sí? A veces tiene el valor histórico, como los coleccionistas de autos antiguos, ¿está? Yo no usaría un Forte para hacer un viaje de acá a Córdoba, ¿sí? Pero un coleccionista, ¿sí? de autos antiguos le va a dar un valor a ese Forte que demora 2 horas para llegar de acá al palacio, le va a dar un valor que yo no le doy, ¿sí? Y que por ahí está bueno aprender. Nada más que esto, ¿sí? A nivel de comentario. Una referencia a algo que es monstruoso, que es el problema del ganado de Arquímedes, ¿sí? Este señor preocupado
Me pasaba cuando le daba a mis alumnos el problema de los cuatro del libro del hombre que calculaba. Ah, el hombre que calculaba, me olvidé de sacarlo de la biblioteca. ¿Sí? El hombre que calculaba, a ver, se quejaban por qué tanto Sí, contexto. perdón, Julio. No, porque yo muchas veces cuando conozco un curso de primero o segundo año, usaba el problema de los cuatro cuatros, que con cuatro números cuatro, ni más ni menos, se pueden formar. Yo les hago del 1 al 10, ¿no? Obvio. Las cifras del 1 al 10. Con las operaciones, más que nada para ver si conocen el uso del paréntesis, para ver la diferencia que hay, si ponen paréntesis o no. Y es como un juego de introducción. Calculaba, es un libro, no me sale el autor, eh, Malva Tabán. que hay, ¿eh? Malva Tabán. Ajá, ahí está. Y bueno, y había un texto que entonces contaba, y que iban dos hombres, no me acuerdo si era Beremis con otro, y encontraron un lugar, es como en un lugar árabe, digamos, y un cartel que decía que era maravilloso, los cuatro cuatro, bueno, toda una intro de un contexto, de una situación de un pueblo que no tiene que ver con nuestra realidad, con nada, para terminar que, bueno, ¿por qué era tan maravilloso de los cuatro cuatro? Y ahí lo tendría que buscar, y ahí hacer la actividad. Entonces un Cualquier día cosa, un alumno me dice, en el recreo yo profe, lo ¿pero tengo para acá qué atrás. leímos todo esto? No sé yo, para poner contexto, para dar un poquito de introducción. Y si se entera de que en realidad el autor era brasileño, Claro, este, peor. porque el hombre que calculaba brasileño. Sí, sí, A sí. mí, vos sabés que a mí me pasó que al principio yo tenía tanto rechazo por el libro ese, pero no rechazo mal, sino de que me parecía, perdónenme la expresión, una huevada. Estaba como tus alumnos. Hasta que justamente, ¿qué me estaba faltando a mí? La componente cultural, ¿sí? Porque además lo valioso de este, ¿cómo es? Del hombre que calculaba, es de que justamente alguien se tuvo que imbuir de la cultura árabe para lograr su estilo, digamos, o sea, para crear esa atmósfera, ¿sí? Y bueno, y eso hay que mantenerlo. De paso, les comento, hay otro, a ver, si ustedes me disculpan, yo voy 2 segundos acá atrás a mi biblioteca y les muestro, ¿está? Porque o sea, estoy orgulloso de mi colección de libros. ¿Está? Un segundito. Mientras te digo que ahora lo que hago es directamente doy el problema de los cuatro cuatro sin tanta introducción. No sé si estoy sacando. Ah, perdón, que lo que No, te iba no, a decir no, es no. que a- ahora lo que hago es que directamente doy el problema de los cuatro cuatro. Le saqué toda la introducción del hombre que calculaba, porque dije, Gisela, el primer día de clase le vení con eso y van a decir, esta loca, ¿qué le pasa? Porque lo uso de eso como actividad de inicio para conocerlo. Entonces dije, no, bueno, vamos directamente a los cuatro cuatro. Y bueno, pero sí, es esto de Ay, la riqueza cultural que uno intenta meter cuando se pueda. claro, por eso, el bien cultural, sí, yo creo que, bueno, no encuentro el libro en sí, el problema en sí. Ahí está el hombre que calculaba, y hablando de estilo árabe, sí, que la civilización árabe siempre tiene todo un componente de seducción. Yo hice, no, moví cielo y tierra para conseguir este libro. No era mi intención, pero les voy a compartir uno de los cuentitos, ¿sí? Porque los relatos de Gudor Ben se agotó en los 90. Eh, Hay un libro de análisis matemático de Juan de Burgos y tiene un álgebra lineal eh, espesa, potente. Y en los libros también son muy, muy para matemáticos, muy para estudiantes de matemática, donde él en cada capítulo empieza con un cuentito al estilo de las mil y una noches, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para decir el nombre de un villano,
escribe la palabra muy malo al revés, ¿no? O sea, tiene un humor muy raro. Y a través de esos cuentos de estilo de Las Mil y una Noche, te habla de la densidad de los racionales, o sea, hace cosas matemáticas potentes. Las introducciones de los libros de análisis, cada una tiene un cuentito. El desierto se llama Qué montón de arena, pero escrito al revés. Entonces, claro, parece una palabra así. Yo este libro hace como 20 años que me lo quiero comprar. Y no podía, no podía, no podía. Y lo encontré en una librería de libros usados en Madrid. ¿Está? Salía 30 euros el libro, 50 euros el envío. Entonces dije, no es negocio. Pero bueno, justamente hablando de Justina y de Adriana Poco, que hoy estábamos hablando de profes, está la hija de Justina, la hija de Adriana, de una ex compañera mía de cátedra, vive en Madrid. La otra hermana era auxiliar mía, ella rinde su tesis doctoral el martes, y entonces le digo, ¿no le decís a tu hermana, que me lo compre y que después, no sé, el día que vengan me lo traiga? Bueno, la hermana lo compró esa misma noche. Al día siguiente yo ya sabía que era dueño de esto y fueron unos amigos de acá a Uruguay a visitarlos y me mandó el libro. O sea que esto lo defiendo con mi vida. Mis herederos después, no sé, le voy a decir que lo coticen. Son todos cuentitos, ¿sí? Al estilo de Las Mil y una Noches, donde el rigor matemático está allá arriba. Yo les voy a compartir uno que lo puse en PDF lo pasé a PDF como para poder compartirlo en clase. Y si de libros raros hablamos, esto, números surreales, eh, esto es jodido, ¿sí? Donald Knuth, que es el autor, ¿sí? Es el inventor del látex, del sistema de escritura científica, del programa que usamos todos. Y él, entonces, quiere, a través de esta obra, Números Surreales, contar la formación del concepto de número, ¿sí? A través de unas inscripciones raras que encuentra una pareja de náufragos en una isla, ¿no? Y esa pareja de náufragos en la isla, al ver esas inscripciones raras, se dan cuenta que es un sistema de numeración y a partir de un dibujo hecho en la piedra, ¿sí? De un dibujo muy simple hecho en la piedra, encuentran los naturales, los enteros, después los transfinitos, o sea, crea absolutamente todo y lo hace con un estilo así. Y en el primer día sucedió esto, en el segundo día sucedió esto, ¿no? Como el relato del Génesis. Esto está como un capítulo de un libro muy grande que tiene él, que es El arte de programar computadoras, que es donde justifica el uso de látex y da la primera versión del software ese. O sea, hay cosas muy raras en matemática y por ahí también está piola poder al menos intentar usarlas. Bueno, volvamos a don Arquímedes y su obsesión por los números grandes. Este problema estuvo ignorado por la humanidad hasta casi el 1800, 1773, y no se resolvió hasta el 1880. ¿Sí? Hay un texto, ¿sí? Original que está resuelto, pero está mal resuelto, y la idea es, el dios Sol, ¿sí? El Febo, tiene un rebaño de reses. Entonces, con algunos datos, calcular, ¿sí? Cuántas reses tiene el dios. Entonces, el enunciado es bastante largo, pero fíjense, dice que tiene un rebaño formado por un cierto número de toros, blancos, negros, moteados y amarillos, así como vacas de los mismos colores, ¿sí? Vacas blancas, negras, moteadas y amarillas, y da lo que nosotros le daríamos a nuestros alumnos. El número de toros blancos es la mitad y la tercera parte de los negros más los amarillos. Empieza, ¿sí? A plantear ecuaciones. Nosotros a estas expresiones las podríamos traducir muy fácilmente a nuestro lenguaje. Muy fácilmente. Bueno, sigue planteando, fíjense que hay 8 incógnitas, por lo tanto necesita, para determinar, ¿sí? Acá tenemos 7, 8. Perdón, 7, porque teníamos 4 acá, 7. Pero como este,
esta gente tampoco le tenía mucho miedo a los problemas indeterminados, no pasa absolutamente nada. Pero sobre, sobredimensiona el problema, ¿sí? Dice que la suma de los toros blancos y los negros es un número cuadrado, ¿sí? La obsesión de los antiguos por los números cuadrados, triangulares, ¿sí? Esto llega a la Edad Media también. Y la suma de los toros moteados y amarillos es un número triangular. Esto está muy relacionado con la teoría pitagórica de números. Resulta que con esas condiciones, las cantidades de ganado del dios Sol son terribles, ¿sí? Ya le digo, en una civilización donde juntar 10.000 personas es un montón, ¿sí? Tener 50 millones de reses, ¿sí? Sos un recontra remil potentado, ¿no? Más allá primero la dificultad de resolver esto eh, sin los algoritmos que tenemos nosotros, ¿sí? Segundo, el manejo de cantidades grandes lo hace un problema interesante, pero ahí no termina la cosa. Porque las condiciones iniciales estas de los números triangulares y cuadrados introducen, digamos, cambian las cifras de tal manera que incluso no hubiese habido algoritmo en la época de Arquímedes para poder lograr la solución. Y una de las soluciones posibles, ¿sí? Anda en el orden de 7 a la 7 por 10 a la 206.544, ¿sí? El número total de reses. Lo cual ya, si nos parece excesivo tener 50 millones de reses, un solo dueño, ¿está? Esto excede, y ahí nos referimos otra vez al arenario de Arquímedes, excede nuestra percepción numérica, ¿sí? O sea, a eso capaz que sí le damos permiso de decirle números grandes, ¿no? Pero resumiendo un poquito, bueno, el problema de la mula y el asno, ¿sí? El típico, todo lo hemos dado, ¿sí? De alguna forma, dos personas, dos bichos, dos camionetas, etcétera, etcétera, que reparten su carga. Bueno, eso viene, o sea, es un problema ya planteado por Euclides y antes de entrar en esto, la conclusión de esta primera parte del encuentro, ¿sí? Este paseo un poco exhaustivo por el álgebra, es justamente, ¿sí? Verla como al principio, ¿sí? La aritmética, esto de trabajar solo con los números, se va volviendo insuficiente y la comunidad matemática empieza un camino hacia la simbolización, ¿sí? Y luego hacia la abstracción. Lo que al álgebra la va a definir, ¿sí? Digamos, le va a dar personalidad propia. Pensemos que durante muchísimo tiempo al álgebra se la percibió como justamente la disciplina de las ecuaciones, el lugar de la matemática, digamos, donde voy a resolver ecuaciones, donde planteo la solución de ecuaciones. Y justamente empieza un diálogo interesante que también es un diálogo que nosotros en nuestras clases podemos replicar entre la solución que me proporciona el álgebra y la existencia de esa solución como número. ¿Sí? Ustedes saben que a la humanidad le costó mucho más aceptar los números negativos que los racionales. Es más fácil pensar en una parte de algo, ¿sí? Que en el faltante de algo, ¿sí? Y más si, por ejemplo, es solución de una ecuación. Yo estoy planteando, ¿sí? Una ecuación de segundo grado que habla de un problema de, qué sé yo, cantidades de heladeras, ¿no? Y obtengo una solución entera y una racional.
una fraccionaria, o una solución entera y una negativa, ¿no? O sea, ¿qué hacen esos números respondiendo a un problema, ¿sí? Que yo no puedo deber heladeras, ni tampoco puedo comprarme una heladera y media, ¿sí? Este, todo este diálogo, digamos, hace que después estas dos disciplinas tomen dos caminos diferentes. La aritmética, ¿sí? Donde digamos que se tira más para el lado de lo que hoy es la discreta, la teoría de números y todas esas cosas, y por el otro lado el álgebra, ¿sí? Donde ya la teoría de ecuaciones se encuentra con que no puede solucionar todo, ¿sí? Y entonces lo numérico, las soluciones numéricas aparecen, los algoritmos de aproximación, las convergencias de soluciones y todo eso. Y por el otro lado, la creciente simbolización, ¿no? Tan creciente esa simbolización, tan grande, que hace que eh, Godino nos diga, cuidado, no te quedes en el símbolo, ¿sí? No conviertas la matemática en las reglas de manipulación de símbolos, ¿sí? Sino que acordate que ese símbolo está teniendo, o símbolo, bien digo, perdón, está teniendo un significado. Eso me está hablando, ¿sí? De números, en este caso, ¿sí? Por ejemplo, entonces, si yo voy a hablar de números. Fíjense, el concepto número que veíamos nosotros ayer, un concepto que existe solamente en nuestras cabezas y es deseable que exista. Lo representamos a través de un numeral, ¿sí? Estamos todos en nuestra civilización donde el 15 es un 1 con un 5 al lado. Bárbaro. Y ese 15 a su vez yo lo meto en una ecuación, ¿sí? Porque quiero que sea la solución, entonces le hago una representación simbólica, está como hago un símbolo del símbolo, ¿sí? Y esa X va a representar al 15 en un contexto. Entonces la pregunta que nos hacemos en álgebra es, ¿está? ¿Cómo hago para lograr esa solución que vale 15? ¿No? O sea, ¿qué tengo que hacer para lograr la solución que vale 15? Y por el otro lado, está, no, por un lado, en el contexto del problema, ese 15 puede significar 15 kilómetros recorridos, está, pero también tenemos que tener en cuenta que ese símbolo 15 está hablando de esta realidad formal a la cual nosotros hacemos significado. Esto no es para traumarse, obviamente, porque si no, o sea, en cada proceso haríamos un retroceso, un descenso al infinito, y llegaríamos a a ver qué estoy representando. Y bueno, estamos trabajando con entidades, entidades formales, y sí, y bueno, ¿tá? Hay una formalidad que manejar y y tenemos que ser conscientes, ¿sí? De los niveles de formalidad que estamos manejando. Antes de seguir, les quiero plantear algunas cositas. Con respecto justamente a las dificultades simbólicas. Eh, Les cuento, yo en esto quiero sacarlos de su zona de confort. O sea, me puse lejos en su zona de desarrollo próximo. Ojo, no los estoy subestimando, sino que cuando yo lo vi me costó sangre, sudor y lágrimas, ¿sí? Formalizarlo. Y todo partió de un meme, ¿sí? Que no es el meme de la señora matemática, ¿está? Pero es el clásico. Esa mujer se merece una plaquita en todas las facultades de matemática. Eh, pero como un meme, si vos te lo pones a pensar, te puede sacar de tu, digamos, de tu zona de desarrollo real y no encontrar nada en la zona de desarrollo próximo, ¿sí? Y tener que buscarle significados a un montón de cuestiones simbólicas. Les comento.
Un medio cosecante de pi sobre 10 es el resultado de una integral impropia muy desgraciada, que la solución cerrada no se puede expresar por funciones elementales, hay que inventarse una función como solución justamente de la integral. Y por un lado tengo la constante phi, ¿sí? El número de oro, el número de la belleza, que eso nos da por ahí para hablar mucho con los gurises, ¿está? De medirnos, a ver si somos acordes al número de oro o no, las proporciones en las cosas, en los monumentos, etcétera. Entonces, se puede demostrar que phi, que es el resultado de hacer la división de un segmento en media y extrema razón, no sé si se da proporciones en el secundario. Esto no es para secundaria, ¿eh? Esto es para rompernos la cabeza a nosotros. Pero dan cuando se siguen dando razones y proporciones, digamos, está hallar Sí, un sí, medio, sí, hallar sí. un extremo. Sí, sí, sí. Sí, en Ah, tercer. Se da, genial. se da. Y división de un segmento en media y extrema razón. No, eso no. No, no, Ahí no. está. Eso era un clásico en los libros viejos. ¿Está? Tomás un segmento, lo dividís, lo tenés que dividir de forma tal que el total es a la parte mayor como la parte mayor es a la menor. ¿Sí? Y eso te da el número de oro. La proporción esa es la divina proporción, ¿no? Bueno, Nosotros el número de oro lo damos Damos, sí, con con Yanis, pero lo irracionales damos. damos la razón Sí. áurea, se las hacemos construir y calcular la, la, la base de ese rectángulo que queda trabajando con números irracionales, pero desde ahí lo vemos. Te contamos un poquito al principio, lo relacionado que está con el arte, etcétera, etcétera, pero los vemos desde ahí. Ujú. Lo eso es que no podemos piolísimo. hacer, que yo hace muchos años hacía, pero después lo dejé de hacer, es esto de que se midan entre ellos, porque si no ya entra el concepto de belleza y si alguno la medida no da y ya entra una Sí, subjetividad que no podemos trabajar con los sí, gurises. no, Así y que hoy en eso día, en Buenos Aires cierto. en algún momento lo hice y después no lo hice más porque dio para que alguien se sienta feo, entre comillas, porque no era proporcionalmente. Sí, 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 Entonces, sí, chao. tenés razón. O sea, a ver, yo dejé el secundario hace 4000 años, pero sí, cierto. Y hoy en día no se necesita mucho para generar una situación cercana al bullying. Pero se puede trabajar con fotos de monumentos y, o sea, no meter personas. ¿Mm? Pero bueno, tampoco podemos escaparnos que los griegos también lo hacían, ¿está? Pero bueno, a los griegos les importaba muy poco el bullying, la verdad. Así que, pero esta proporción del Partenón, del rectángulo áureo, sí, de un montón de cosas, y bueno, es la relación indirecta con Fibonacci, y todas esas cosas. Si ustedes quieren, yo les paso un apunte de números metálicos que le hice a mis gurises de historia este año, donde encontramos, o sea, encontramos no, Vera Spinadel, ¿está? Un libro muy raro que habla de números metálicos y otras cosas. Eh, el número, phi, si yo lo uso como razón de una sucesión geométrica y una sucesión aritmética, obtengo la misma sucesión. O sea, igual a los crecimientos lineal y exponencial. Es una cosa muy loca, está muy loca. Bueno, la cuestión es que está bueno saber de phi, ¿no? O sea, y lo otro, ¿sí? Encima usa la función cosecante. Y es cierto, si ustedes verifican, eso se cumple, ¿no? Entonces, la idea es, el meme era un poco más fácil, pero más fácil en la expresión, pero tenía la integral impropia, o sea que hasta ahí nomás. Entonces aparece la señora que duda con esa expresión. Y la típica, vos que sos de matemática, a ver qué es esto, ¿sí? Y además, el desafío es explicarlo en palabras fáciles, ¿sí? Entonces, acá sí yo les voy a pedir, pero esto es transversal, es para discutir, es para intercambiar, para que los grupos intercambien entre sí, ¿sí? Primero, ver qué es verdad, ¿no? Y ahí una cosa.
nosotros que somos fanáticos de la demostración, ¿sí? También tenemos que ver, como vimos en el primer encuentro, ¿sí? Que es importante demostrar, pero también es importante adaptar la demostración al nivel y a las pretensiones del que me cuestionó esto. Porque si el que me cuestionó se conforma con que agarremos una calculadora y veamos que las 11 cifras, las 12 cifras que me muestra la calculadora verifican la igualdad, queda contento, ¿sí? Porque yo voy a empezar acá diciendo pi sobre 10, mirá, sistema de medición circular, está ahí el ángulo está medido por un número real, pero viste que usamos grados, está, y pi no es 180, pi no es igual a 180, eso no se dice, se muere un gatito cuando decís eso. Pi, un ángulo de pi en sistema circular se expresa igual que un ángulo de 180, mide lo mismo con ángulo de 180 en el sistema sexagesimal. Entonces ahí tengo 18 grados y ya cuando le quiero aplicar lo que es la cosecante, el otro está a 20 kilómetros, dejá. Entonces, tengo que ver también el nivel de demostración de esto. Incluso más, mi nivel, porque por ahí no me da la geometría y está bien. Hace 1000 años que vi geometría y no me da, ¿no? Entonces, la idea es, ¿cómo justifico esto, que esto es cierto, a diferentes niveles? Al que pretende, ¿sí? Al que le digo, mirá, no, mirá, es cierto, mirá. Y por ahí le hago un cuentito sobre phi y un cuentito sobre la cosecante, le dibujo un triangulito, bla, bla, y con eso se termina. O con otra persona que está más interesada en el por qué, ¿sí? Les digo, encima, una de las demostraciones acá necesita el pentagrama áureo, o sea, no lo pongan punta para abajo para no invocar maldades. Pero, por ejemplo, una de las demostraciones usa el pentagrama, ¿no? Entonces, mirá, aparece acá, o no, ¿sí? Eh, y después, la idea, lo más importante, porque acá ya les digo, o sea, lo mismo, no leí las cosas del cuadrilátero todavía, porque aparte les di un poquito más, pero más allá de la riqueza que sale de las demostraciones de ustedes y todo eso, que seguro que yo voy a aprender un montón, acá la idea es, yo conecto con las teorías, entonces, eh, en esto que estoy haciendo, puedo verlo a Chevalar, ¿sí? De allá, diciéndome, tené cuidado con el saber sabio, con la transposición, ¿sí? Lo puedo ver a Godino, che, mirá el conflicto, Vygotsky, cuidá de estar en la zona de desarrollo próximo, o sea, y ahora vamos a ver otra teoría enseguida. O sea, ¿cómo lo sitúo? ¿Cómo me sitúo? ¿Sí? Y puede haber diferentes abordajes para esto. ¿Sí? Puede ser personal, voy a decir, mira, yo lo voy a hacer de esta manera. Y sobre todo, lo que les decía hoy, y hablábamos del contexto ahí, los 4-4 de Gisela, ¿no? Con toda la gran introducción, es un bien cultural, ¿sí? La matemática está encarnada en la sociedad donde se desarrolla, ¿m? En la sociedad donde se desarrolla. Em, si bien hay problemas que son muy genéricos, ¿sí? Hay otros problemas que responden a cuestiones culturales. Entonces, a ver, el bien cultural, ¿sí? Ahí, por ejemplo, bueno, sí, tenemos lo de la arquitectura, dependiendo del contexto, la belleza de las estatuas, por ejemplo, las proporciones en las estatuas, ¿sí? Aparte, vieron que los estudios que se han hecho con personas, eh, no son, digamos, tan acordes a los de la arquitectura. O sea, no, ser cercano que nuestras proporciones sean cercanas a fin no nos hace bellos, ¿no? Como dijo alguien una vez, son esas pequeñas imperfecciones por ahí las que nos hacen más, aunque sea un poquito bellos, ¿no? Entonces, todo esto de la culturalidad, todo esto de las proporciones, y después de ahí me voy a las tarjetas de crédito y a las hojas A4 y todas esas cosas, eh,
puede ser una cuestión interesante, ¿sí? Para que nosotros podamos, podamos charlar sobre esto y podamos intercambiar. Entonces, la idea, esperen que vuelvo. Ah, no, no tenía, perdón, no tenía que salir de esa ventana. Eh, la, la propuesta con esto, pero igual no me deja, no sé. Ah, sí, ahí está. La propuesta, y volviendo al problemita de la mula y el asno, ¿sí? Es que nosotros podamos, eh, a través de este problema que es difícil para nosotros. Entonces, hay un desafío ahí paralelo que es mi zona de desarrollo próximo, mi interés cultural, ¿sí? Mi algoritmia, mi elección de demostración, ¿con qué me conformo? ¿Sí? Nosotros sabemos que cada uno de nosotros por ahí, si yo voy a preguntar un tema muy complicado de algo que no soy tan experto, cada uno de nosotros, ayer hablaron de su expertise, capaz que, dale, explícamelo así en general como para yo tener una idea y está bien, ¿tá? Pero si me interesa, si estoy muy en el tema, voy a querer algo de mayor profundidad. Entonces eso también tiene que entrar en juego ahí, en esa discusión de ustedes, ¿sí? Eso lo dejé con bastante tiempo, está, y es nada más que eh, mostrar un poco de conclusiones, y si alguno quiere compartir demostraciones, más que bienvenido, pero la idea es, como nosotros sacamos a nuestros chicos de su zona de confort, de su zona de conocimiento real, su zona de desarrollo real, y está justamente la misión intencional nuestra es llevarlos a esa zona de desarrollo próximo, está, bueno, ¿qué nos pasa a nosotros cuando nos sacan de esa zona tan cómoda de matemática? ¿Mm? O sea, yo venía dando análisis y me mandan a dar geometría, ¿sí? Me sacan, por más que, por ejemplo, me pueda gustar y todo eso. Entonces, la intencionalidad de ese problema es esa. Es un trabajo práctico, digamos, transversal. Otra cosa, yo habilité ya algunas cosas en el aula, les habilité, ya que Arquímedes jorobaba con el arenario, los números grandes, hay un número, perdón, un cuento de Arthur Clarke, el autor de 2001, Odisea del Espacio, ¿sí? Los 9.000 millones de nombres de Dios. ¿Por qué lo puse? Porque otra vez los números grandes. Otra vez está, bueno, después le voy a dejar algo también sobre Torres de Hanoi. Otra vez que la finitud del universo, porque los números pueden ser monstruosamente grandes, pero el universo es finito, por lo tanto, no hay números infinitos en la realidad. Entonces, a ver, al que le guste leer algo de ciencia ficción, ahí tiene como para un día no sé qué leer, el cuentito es corto y está interesante. Y sobre todo, Julián, está pero escrito en los ese años 50. Julián, Sí, el cuentito, aquí el cuento. El cuentito es, hoy lo estaba mirando, pero ese es el cuento corto o es un extracto, porque me puse a buscar el libro y es un extracto, me busqué PDF, pero encuentro todas las 7 páginas, en todos lados, no. Es es decir, el hay que cuento, cortar. porque lo que yo siempre lo conocí así cortito, Ah, está, pues yo dije, capaz dentro de que una colección es de una cuentos. novela, ¿no? No, 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 después no, no, no. me una película, porque me encantó como para hacer, yo dije, ha de haber una película, seguro que ha de haber una película. Y hay una que encontré que es francesa, voy a ver si la encuentro. Ah, después compartila. No, no, porque incluso yo les decía, la visión
la visión del avance de la tecnología que se tenía en los 50, ¿no? La terminología, esto coincide con el cuentito de la sensación de poder que les dejé la otra vez, ¿sí? Donde la gente se imaginaba cómo iban a ser nuestros sistemas de cómputo, ¿no? O sea, tiene también esa otra cosa interesante, incluso distópica por ahí, que viene bien incluso que salgamos de tanta cuenta, ¿no? Y otra cosa antes que vayamos al recreo, ¿está? Otra actividad que les dejo, pero ojo, esta es actividad cuando estamos aburridos y no sabemos qué hacer, revisitar, porque todos hemos pasado por los puentes de Königsberg, ¿sí? Eh, digamos, lo que da origen a la teoría de grafos, ¿sí? O sea, el hecho de poder hacer un recorrido pasando por los 7 puentes solo una vez, ¿sí? Y las torres de Hanoi, otra vez, la historia de esos monjes misteriosos que están por allá en la ciudad de Benarés, y Brahma construye esos 3 pilares con 64 discos, que hay que pasarlos de una aguja o pilar a otros, y cuando terminen el mundo se va a acabar, ¿sí? También ahí les dejo un simulador de torres de Hanoi. ¿Tá? Ahora, es un juguetito que los de matemática deberíamos tener, ¿está? De adorno, porque está bueno. Y hay ¿cómo es? Un link, a un video de Sáenz de Cabezón justamente sobre las torres de Hanoi. ¿Por qué dejo todo esto? Porque estuvimos hablando de números ayer y estuvimos hablando de la preocupación de Arquímedes de los números grandes, del arenario, ¿sí? Y hay una cuestión que se va a resolver, que se va a seguir tratando y se va a profundizar, que es la del infinito, ¿sí? ¿Qué es el infinito? A los filósofos griegos esto ya les partía la cabeza, ¿sí? Pero la matemática se da cuenta que tiene que usar el infinito. Y estas actividades, estos cuentitos, estos juegos, ¿sí? Nos llevan a que la concepción de que un número monstruosamente grande, ¿sí? Todavía no es el infinito, que el infinito es otra cosa, ¿sí? Ya está dando vuelta en la mentalidad de los matemáticos de diferentes culturas, ¿no? Entonces, eh, para porque el infinito hay que, por un lado, respetarlo y por el otro lado, manipularlo y saberlo usar bien, si no, no podríamos hacer cálculo, pero cálculo infinitesimal. Pero esta idea de estos cuentitos, sí, es digamos, para pensar un poco, ¿no? En cómo la identificación de infinito como algo muy grande, en realidad se queda corta. ¿Sí? Y nuestros chicos, sobre todo los que están trabajando con adolescentes, ¿sí? A veces uno evita hablar del infinito para no meterse en problemas. Pero los gurises hoy tienen un montón de fuentes de información, ¿sí? Y te preguntan. Entonces, eh, m- ser conscientes de que la curiosidad del gurí es muy humana, sí, tan humana como la contradicción, diría Alejandro Lerner, y o sea, y que a la humanidad le llevó un montón de tiempo hacerse la idea de que infinito no es lo mismo que recontra remil grande de todo lo más grande, que infinito es otra cosa. Y que después viene Cantor encima y nos dice, hay infinitos de diferente tamaño, gente, ¿no? Entonces, nada más que... Pregunta clásica de primer año, ¿cuál es el número ah, más grande? es... Entonces, para ellos lo que les digo es que ellos me digan el número más grande que a ellos les parece, y yo le digo, bueno, yo le sumo 10, y ella le suma 1, y el otro le suma 20, y siempre vamos a encontrar un número más grande. No llegamos a Cantor porque es primer año. No, no, ni hablar. Aparte, no, o sea, no Ni sé la si les haría historia, o sea, ni bien. siquiera cómo terminó Cantor. No, pobrecito. Pero es un loco lindo. Este, ¿Cómo es? ¿Qué les iba a decir? Incluso más, ya que das el ejemplo, Mariela.
la diferencia que también en matemática está presente entre infinito potencial, ese que vos estás hablando, el infinito, ¿sí? Es, bueno, yo avanzo y no llego, yo avanzo y no llego, ¿sí? Y el infinito actual, cuando digo existen infinitos números reales, ¿está? Les estoy dando entidad a todos al mismo tiempo, entonces eso es infinito actual. Y por el otro lado tenemos el infinito potencial, que nosotros lo trabajamos mucho más, ¿sí? Que es, digamos, bueno, voy avanzando, voy avanzando, voy avanzando. Eh, pero de todas estas cosas, ¿sí? No es que Cantor o los matemáticos anteriores a Cantor que le abrieron camino se levantaron un día y dijeron, vamos a pensar sobre el infinito. La misma evolución con el conocimiento matemático te va llevando. ¿Sí? Y hoy en día tenemos cuestiones muy potentes con el tema del infinito. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer los tiempos de los algoritmos, ¿sí? Los tiempos P, los tiempos NP, si un problema es P o NP, o sea, si se resuelve en tiempo polinómico o no, y todas esas cosas son cosas, digamos, que a los matemáticos que están allá en el saber sabio, ¿sí? Les hace doler la cabeza. Entonces, eh, la idea de estas cuestiones, de estas actividades optativas, de estas invitaciones a hacer cosas, es simplemente abrir la ventana y asomarnos, ¿está? Y ver que hay todo un mundo ahí afuera. Nosotros somos muy conscientes de que no tenemos la verdad de la milanesa de ninguna manera, eso lo tenemos claro. Pero como es también por ahí ser motivo de diálogo con nuestros alumnos. Así que bueno, queda la invitación a eso y si les parece, hacemos un recreíto para enfocar la segunda parte, Julio, donde... Sí, perdón, no, por ahí te iba a pedir una pavada. Si dale. podés no dar mientras vas hablando de esos tipos de desafíos, porque la realidad es que nos vamos de ahí. Recién le mando a mi hermana y ella resolviendo el de los sacos y yo estoy con el del número de oro y como que no te puedo, o sea, no puedo, te escucho, pero quiero resolver y quiero... Está perfecto, pero bueno, lo vamos, pero está bien, porque chicos, eso le pasa a nuestros alumnos. ¿Está? Entonces, bueno, vos sos grande y me lo podés decir. A nuestros alumnos lo perdí. ¿Está? Entonces, contenido lateral. ¿Sí? Contenido lateral. ¿Cómo hago? ¿Sí? O desafío lateral. ¿Cómo hago para que la motivación de la clase, la mención a la culturalidad de la matemática, no me saque los gurises de foco y no los pueda traer nunca más al quinto caso factoreo? ¿Está? Eso no lo había pensado, Janina. Está bien. Entonces, les dejo para sorpresa. A lo último está. Pero el trabajo final, quédense tranquilo que va a ser re fácil. El trabajo de la unidad 2. Eh, Nos tomamos 10:34 a las 11 menos 2. A mí me encanta no dar números redondos. A las 10:57:30, ¿está? Nos volvemos a encontrar. Yo dejo acá el fondo, no corto la conexión, y les pego el grito cuando yo ya esté. ¿De acuerdo? Bárbaro. Genial, ¿no? Pero Listo, perfecto. gurisas. Dale. Nos vemos en un ratito.